la práctica número 4, como podemos ver, el cual es análisis y resolución de análisis de circuitos en AC, ¿verdad? Entonces, aquí nos dan que el valor de pico a pico, el voltaje de pico a pico es de 10, o sea que el voltaje pico va a ser 5 volts. Ok, tenemos que proceder a hacer este circuito. Tenemos los materiales listos, entonces lo hacemos. Este circuito con este. Ok, entonces lo que nos pide es que conecte el sensor de voltaje junto con un convertidor de señal para el sello de un scope. Realice las mediciones para la tabla. El voltaje pico a pico y RMS y la corriente misma, la corriente pico a pico y RMS. Bueno, al final vamos a realizar una tabla, la cual va a ser la tabla de aquí, y esa se la mostraremos al final del video. Pero hay que ir hablando de dos cosas. La primera, el ángulo de desfasamiento se va a dar si es que están a menos 90 grados, más 90 grados. Eso se puede ver con las impedancias. ¿Qué me refiero con la impedancia? Con la reactancia inductiva y con la reactancia capacitiva. Por ejemplo, cuál es mayor, cuál es menor. Para eso voy a usar lo que es una calculadora de impedancia, lo cual lo voy a fundamentar con los cálculos teóricos que se los pondrán en el punto RAR. Ok, entonces siguiendo con eso seguiré explicando. El voltaje pico a pico es el voltaje desde el pico superior hasta el pico inferior. ¿Qué quiere decir? La amplitud total, la amplitud positiva o la amplitud negativa. El voltaje RMS es el voltaje pico, no es el pico pico, es el voltaje pico dividido para raíz de 2. La corriente pico pico es así misma, la corriente desde una amplitud hasta la corriente de otra amplitud, y la corriente IRMS así mismo es la corriente pico dividido por la raíz de 2. Ok, aquí nos pide el periodo. Como sabemos, el periodo es 1 sobre frecuencia, nomás. El TD, que es los milisegundos, eso lo podemos ver en el scope. Y así mismo vamos haciendo. Entonces vamos a proceder a lo que es el circuito. Este es el circuito para calcular el voltaje, para calcular la corriente. Como es un circuito en serie, sabemos que la corriente tanto aquí como acá va a ser la misma. Entonces vamos a poner esto, ¿verdad? Vamos a calcular lo que es la parte del voltaje, conectando la parte de aquí, positivo con positivo, negativo con negativo, ¿verdad? Como se acostumbra a hacer. Entonces, aquí, acá. Como vamos a hacerlo primero, como nos pidió la tabla para 60 Hz, hay que ponerle aquí también que es de 60 Hz, ¿verdad? Aquí vamos. ¿Cuál es el ángulo de desfasamiento? Lo que queremos saber. Pues, como dije, quiero usar esto. Aquí le vamos a poner. Esto es como una ayuda. Y como podemos ver, si la reactancia inductiva es mayor, el ángulo de desfasamiento va a ser de 90 grados. Pero si la reactancia capacitiva es mayor, va a ser de menos 90 grados, o sea, 90 grados para abajo. Entonces, como podemos ver, la reactancia capacitiva es de 22.10 485 kilo ohms, mientras que la inductiva es de 33.92 ohms. Entonces, obviamente va para abajo. Le vamos poniendo, hacemos los últimos ajustes para que salga. Ok, y lo que es, corremos el programa. Vamos a hacer, a ver cuánto nos salió, con un stop time de 0.02 y ya todo hecho. Vamos a ver cuánto nos salió el voltaje. Ahí está lento. Ok, entonces nosotros ponemos aquí, ponemos file, no, ponemos tools, measurement, y aquí vamos a poder ver, como quien dice, el voltaje pico a pico y en cuánto intervalo de tiempo se produce. Por ejemplo, lo pondremos aquí, que según yo es el pico, en esta parte de acá, que según yo también es el pico. Entonces, como podemos ver,
tenemos que está en un delta T de 8.62 milisegundos. El voltaje de pico a pico, va a ser de 2.058 volts. Otra vez, el delta T es 8.18 milisegundos. ¿Ok? Entonces, este es el voltaje de un pico, o sea, de la amplitud, que desde aquí se divide, que es 2.05, y el voltaje pico a pico es de 4.16. El voltaje, el delta T, o sea, el periodo, va a ser de 8.18 milisegundos. Ya, esta es la velocidad sobre segundos que nos da. Y esta es la frecuencia. Bueno, este sería solo para la resistencia. O sea, ¿a qué me refiero? Porque la práctica 4 nos pedía el voltaje y la corriente en la resistencia cuando está a 60 Hz. Ya, como ya tenemos el voltaje, para sacar el IRMS, al final mostraremos una tabla en la cual el IRMS es el voltaje pico, o sea, de la parte de aquí hasta acá, solo esta parte de aquí, dividido para raíz de 2. Entonces, sabiendo eso, al final mostraremos la tabla como nos queda. Es el voltaje de... Y aquí vamos a ver el de corriente. Como podemos ver, va a ser exactamente lo mismo porque la resistencia que tenemos es de exactamente 10 kilo ohms. La resistencia es de 10 kilo ohms, la inductancia es de 90 milihenrios y la capacitancia es de 120 nanofarad. Lo que cambiaría en estas partes son lo que son las frecuencias. Entonces, como les iba diciendo, por ley de Ohm, la corriente I es igual a V sobre R. Como era R de 10.000 kilo ohms y el voltaje era de 2.05 volts, entonces divides 2.05 dividido para 1000. Nos va a dar una resistencia de exactamente 2.05. 2.05, oscilando entre 2.05 microamperes. Okay. Entonces, ahí como tenemos es el mismo delta T y una diferencia de pico a pico es de 410, y así mismo calculamos el IRMS, la corriente IRMS dividiendo este valor pico, que es 205 microamperes, dividido para la raíz de 2. Ok, entonces ahora procederemos a calcular lo que es a 120 Hz. Perdón, 400 Hz, que es para la siguiente tabla. En 400 Hz nos vamos para acá otra vez. Vamos acá, circuitos RLS, y le cambiamos los Hz. Vuelvo y repito, esto es una manera de ayudarnos para saber por dónde va el desfasamiento de manera análoga. Entonces 400 es 10.000 kilo ohms por lo que vemos, y la reactancia inductiva es 226.19467 y la reactancia capacitiva sigue siendo mayor, entonces sigue manteniendo menos 90 grados, ¿verdad? Ok, entonces tenemos eso, tenemos esto, y lo único que nos faltaría es mandar a correr el programa. Okay. Procedemos a ver. Las medidas están muy altas, entonces vamos a ponerle 0.1.
Bueno, entonces procediendo, aquí tenemos lo que es el voltaje, perdón, la corriente. Sí, esta es la corriente. Y vamos a ver cuánto nos debería dar lo que es la corriente, ¿no? ¿Cuánto es la corriente que tenemos? Entonces, y vamos a ver la corriente pico. Como podemos ver, observar, tenemos una corriente de aproximadamente 470 microfarads. Y miren al cual es el periodo que nos da, 1.267. Bueno, este resultado se va a mantener. ¿Por qué? Porque si vamos por acá, es exactamente lo mismo. Empezamos a medir este aquí, que es el voltaje pico, pico. Como les iba diciendo, vamos a tener un valor oscilando entre los 4.7, 4.74, 4.75, 4.76. Y así mismo teníamos el valor oscilando ya en la corriente entre los 470 microamperes y así mismo. Milisegundos se mantiene, o sea, 1.2 milisegundos, 1.24, 1.25 y así mismo. Y el voltaje pico a pico es de 0.502 mil. El valor cuando son 10.000 Hz, bueno, cuando son 10.000 Hz tenemos una fase de 90, 10.000. Ok, 10.000 tenemos una reactancia capacitiva. Miren, aquí cambia. 132.63 ohms, mientras que una reactancia inductiva de 5.65 kilo ohms. O sea, aumentó la frecuencia, aumentó la reactancia inductiva y disminuyó la reactancia capacitiva. O sea, vamos a tener un desfasamiento de 90 grados. Entonces aquí está el desfasamiento, ya lo pusimos que es de 90 grados. Y lo que vamos a poner es correr el programa. Lo corremos. Y nos va a salir lo que es la corriente. Queremos saber las corrientes, pico y diámetro pico. Entonces fácilmente ponemos la corriente aquí, pico de aquí, y la corriente en el pico de acá. Entonces vamos a saber que la corriente está 434 microamperes, 433. Así mismo le ponemos el de acá, 436. Teniendo una corriente pico pico de 867.939 microamperes a un delta T por periodo de 47.563 microsegundos. Microsegundos, aquí cambian, ya no son milisegundos, microsegundos. Entonces ahora vamos a pasar con lo que es el voltaje. Toda la información, como vuelvo y repito, la tenemos en la parte de acá. Entonces, ponemos esto en la punta de acá y esta parte en la punta de aquí. Otra vez 4.34, 4.33, a ese mismo. Pero aquí son voltajes y eso es obvio porque, otra vuelvo y repito, la idea aún es igual. Hay V es igual a I por R. R es 10 más a tener con un delta T, un delta Y, 8.679 8.679 volts. Y el delta T va a ser de 52.242 microsegundos, ¿ok? Entonces esta sería la práctica número 4. Solo tendríamos que poner lo que es la tabla al final de este video. O sea, vamos a mostrar las tablas con los respectivos valores. Y esto sería todo.